¿En qué número? Eh, Acá lo tengo también, pero déjame ver. Mm, La 66. Pero El nuevo. están preguntando del viejo. Ah, Ya estoy perdida. Ya somos Bueno, varios. escuchamos entonces vamos a empezar en la 67. Alguien si me ayuda a empezar a leer para seguir dando entrada a los que lleguen, por favor. En donde dice la creencia en la culpabilidad. Si quieres, yo leo, Aida. Ay, muchas gracias, Maps. Gracias. La creencia en la culpabilidad está relacionada con la creencia en el tiempo. El tiempo existe como la creación de una mente separada. El espacio-tiempo, descubierto por Einstein, es una manifestación de esta creencia. Si me siento separado de todo, tengo que poner distancia y tiempo. La culpa nos hace vivir el tiempo como lineal. Es una percepción psicológica. Si me siento culpable por algo que ocurrió en el pasado, esto enturbia mi presente y busco el castigo en el futuro. El ego es la creencia de que se puede prever el futuro. Y como en el fondo sabe que no es así, sufrimos crisis de ansiedad. Estoy casi seguro, por no decir que estoy seguro, de que te han surgido una o varias preguntas con relación a la culpabilidad. ¿Es posible vivir sin el sentimiento de culpabilidad? ¿Qué pasaría si no hubiera este sentimiento de culpa? Para contestar a estas preguntas y las que se deriven de ellas, voy a referenciarme al doctor David Hawkins, ya fallecido. En su libro Trascender los niveles de conciencia, hace una exposición maravillosa de este sentimiento tan arraigado en nuestra mente. Si bien un exceso de culpa pide corrección, su ausencia total es aún más grave y generalmente es consecuencia de una condición patológica congénita que conduce a diversas formas de criminalidad y psicopatologías, como se ve en los asesinos en serie o en la política, donde toma la forma del narcisismo mesiático maligno. Entre los aspectos útiles de la culpa se incluyen el arrepentimiento, la contención y la autocrítica constructiva. Todos ellos componentes de la moral y de la ética responsable. Mediante la evolución espiritual, la culpa puede ser recontextualizada de modo que produzca beneficios. Entonces la culpa puede ser aceptada. A menudo es utilizada como herramienta para controlar a otros. Una interpretación y un uso útil de la culpa es emplearla para respetar los límites y los parámetros. De esta manera, la culpa y el miedo maduran y dan lugar a la precaución y a la sabiduría. Como la culpa se considera dolorosa, otro mecanismo para evitarla es negarla y proyectar la responsabilidad en otros, lo que mejora el dolor de la conciencia y además justifica la externalización del odio, que de otro modo podría usarse para atacarse a uno mismo. Muchas veces la culpa es una adicción, pues esa está sostenida por una creencia que subyace en nuestro inconsciente. Existe un arquetipo que hemos introyectado desde los orígenes de nuestras culturas. La expulsión del jardín del Edén por haber desobedecido a Dios Padre. La culpa requiere de una premisa, un gran sentimiento de separación, fruto de la creencia en la expulsión. Entonces aparece el miedo, que se sustenta en que no vamos a ser aceptados sencillamente porque pecamos. Aquí surgen las religiones, que parten de que todos nacemos culpables y hemos ganado la benevolencia de Dios Padre. Como muy bien expone el doctor Hawkins, la culpa tiene dos caras. Uno, he hecho algo contra las normas, programación. El segundo es, he hecho algo contra alguien, arrepentimiento. Y, metanoia
transformación espiritual, acción de cambiar la mente y sus pensamientos. Como dice el doctor Hawkins, la adicción a la culpa se sostiene gracias a que nos atrae utilizarla para manipular y controlar las voluntades de los demás. También para justificar un error, para obtener el perdón y reconciliarse, para ser agradables y volver a ser aceptados. Pero la gran adicción son los juicios. Cuando eres culpable, no odias a tus pecados, sino a ti mismo. Eso es Anthony de Melo. Más vale el hombre que el sábado, dijo Jesús, cargándose la programación más perseguida por la religión judía, Anthony de Melo. Una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo, Séneca. La culpa es tan omnipresente que sin importar lo que hagamos, de algún modo sentiremos en nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. De una manera u otra proyectamos culpa sobre el mundo que nos rodea. Por eso la mayoría de las personas necesitan un enemigo. David Hawkins. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, obviamente, no es una persona ni un ente. Vendría a ser como el pensamiento de amor puro, abstracto y no específico que siempre está presente en nuestras mentes separadas. Un día sentí una inspiración relacionada con una analogía para comprender mejor qué es el Espíritu Santo. Ya sabemos que la Trinidad está definida como la conjunción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres en uno, y este uno es Dios. A partir de esta definición se puede hacer la analogía siguiente. Hielo, agua, líquido, Hijo, Dios, Espíritu Santo. Por lo que vemos en esta analogía, el Espíritu Santo completa la interrelación entre el Padre y el Hijo. En Tu realidad inmortal, Gary Renard dice que el Espíritu Santo vendría a ser como nuestro yo superior. Es el que guía, que nos habla en nombre de Dios Padre. Es la inspiración universal. Es la llamada a la expiación, palabra que nos invita a restituir nuestra mente separada, a ver otra mente que creímos separada de nosotros y percibimos en unidad. Es la idea suprema de curación. A través del Espíritu Santo nos liberamos de la culpa y así podemos sanar nuestra mente. Cuando la mente sana, el cuerpo la sigue. El Espíritu Santo nos señala que dar es recibir. Enseña totalmente opuesta a la del ego. Enseñanza totalmente opuesta a la del ego, que te dice que si das, pierdes, o si das es porque esperas obtener. El Espíritu Santo nos impulsa a olvidar aquello que creemos ser y a recordar lo que realmente somos. Un curso de milagro nos dice, el Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Y asimismo, el poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Una de las funciones del Espíritu Santo que considero más importantes consiste en ayudarte a reinterpretar tu percepción y a enseñarte que no entiendes lo que percibes, porque tu mente está dividida. Cuando ofreces al Espíritu Santo la situación que te hace daño, Él la reinterpreta y tú experimentas paz. El Espíritu Santo es el maestro perfecto. Lo que tú te llame, para él no lo comprendes. Hay tanto que de los opuestos no separados. Como nuestra mente vive en la dualidad, percibe lo que no es igual y lo interpreta como algo de lo cual hay que protegerse. Y lo hace a través del miedo. El Espíritu Santo nos enseña que lo que parece diferente es igual, pero manifestado de una forma complementaria u opuesta. Cuando somos capaces de percibir a nuestro opuesto como una parte de nosotros mismos, entonces la mente tiene la posibilidad de integrarse y así sanar. La sanación es el resultado de dejar de percibir algo separado para interpretarlo como perteneciente a uno mismo. Okay. Ya no hay lucha. ¿Eso se entendió de los opuestos?
te enseña mediante los opuestos, aunque no separados. No, yo El, no lo entiendo. ajá, el Espíritu Santo nos enseña que lo que parece diferente es igual. Mm, Ajá, hablamos de esta polaridad, por ejemplo, víctima-victimario, es el mismo patrón, es igualito. Nada más que uno está de un lado de la polaridad y otro del otro, ¿sí? El patrón sería el abuso, uno lo recibe y otro lo hace, pero es igual. ¿Sí se entiende esto? ujú. Entonces, cuando yo logro al elegir, ¿se entiende esto que cuando elijo estoy en la mente separada? ¿Sí? Ujú. A ver, Clara. No, la verdad yo no lo entiendo muy bien. O sea, es como que tenemos de dos sopas, ¿no? O sea, en esta dualidad, o sea, nuestra mente dual no es que la tengamos eh, que negar o que decir que está mal. Simplemente, cuando yo elijo, es que tengo que elegir entre una cosa u otra, ¿sí? Hay cierta separación ahí, ¿eso sí se entiende? Entonces nosotros, nuestra chamba es estar eligiendo siempre qué voy a elegir, el ego o el Espíritu Santo, en el lenguaje de este libro. O sea, tendría que estar bien pendiente la voz de quien estoy escuchando en mi cabeza, ¿no? En mis pensamientos recurrentes, ¿a quién estoy escuchando? Estoy escuchando al ego, estoy escuchando al Espíritu Santo y de ahí hacer mi elección para después crear, ¿no? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, gracias, Aida. Este, ok, me voy a regresar un poquito a esto que vimos del tiempo. Quiero que me digan si tienen alguna duda de lo que leímos antes. Lo he escuchado mucho esto del tiempo lineal, pero, o sea, no lo logro entender así como profundamente. ¿Qué sería como esa diferencia? A la mente te dice que está separado lo que viviste, lo que vives y lo que vas a vivir, por ejemplo. ¿Sí? Hay un ayer, hay un hoy, hay un mañana. Esto es una separación lineal del ego que es muy útil para esta realidad, porque si no, pues no sabríamos a qué hora conectarnos, mañana qué tengo que hacer. Eso es funcional. Pero, por ejemplo, si te vas a cómo está cableado nuestro cerebro, por ejemplo, para el cerebro no hay diferencia. Y el cerebro no almacena recuerdos, los hace todo el tiempo. ¿Sí? No, no almacena recuerdos, los Ajá. hace todo el Los, tiempo. los estamos haciendo todo el tiempo. Es decir, tú vas a un referente que tienes del pasado y tu cerebro no es que vaya a un archivo y saque un file que te diga cómo fueron las cosas, sino que tú vas a ese referente que tienes y vas creando a tiempo real este recuerdo otra vez. Mm. Ajá. Entonces, realmente por eso decimos que en la mente unificada o el Espíritu Santo para el cerebro es lo mismo, porque la reacción corporal que tiene tu cuerpo, por ejemplo, en un síndrome de estrés postraumático, es igual. Es como si estuviera pasando en este momento todo lo que tu mente está recordando, entre comillas. Ajá. ¿Eso sí se entendió? Entonces, el pasado no fue mucho como nosotros lo recordamos, realmente. Es una serie de interpretaciones, de historias que complementamos con las historias que escuchamos de los demás y vamos haciendo como una idea y un rompecabezas en nuestra cabeza que pensamos que es así. Y realmente yo voy a mi referente y lo vuelvo a crear todo otra vez. Perdón, Maps, te interrumpí. No, no, o sea, entonces por eso es que realmente tú puedes engañar a tu cerebro, o sea, como que si tú le platicas o le cambias una narrativa que sea beneficiosa para ti,
el cerebro tiene esa capacidad porque no sabe si está en presente, en pasado o en futuro, sino que o sea, es nada más en el momento. Entonces, por eso es esto de poder como manipular de alguna forma al cerebro. Y es escoger la interpretación más útil, Uh-huh. ¿sí? Que te sirva a ti para donde lo que estás eligiendo y lo que estás creando en este momento. Por ejemplo, si yo me voy a un recuerdo de una infancia muy difícil y yo me quedo en la polaridad de la víctima, es lo que voy a seguir recreando, ¿no? No es que esto no pasó, no es que no estuvo bien, no es que estuvo mal, sino que si yo no lo integro de otra manera y no lo interpreto de forma distinta, no voy a tener otra opción más que repetir el patrón, Uh-huh. ya sea yo o los que vienen después de mí, hablando sistémicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, Entonces ya el tiempo no es lineal, el tiempo, ¿qué es? es como una espiral, Ah, ¿sí? El tiempo sería una espiral en donde yo, o sea, el centro es el presente y de ahí voy orbitando, ¿no? Pero realmente no es lineal, sino que se está creando todo el tiempo a tiempo real, ahorita. y cuando tienes ese entendimiento, se baja mucho la ansiedad, me imagino, porque tú tienes la ansiedad del pasado y del futuro y entonces estás viviendo en esta pues presión de qué hacer y qué decidir en el presente por pensar en este tiempo lineal. Sí, porque por lo general los resentimientos del pasado, acuérdense que nuestro cerebro está diseñado para protegernos de cierta forma. Entonces, por ejemplo, si tú ya concluiste que en el pasado esto estuvo de la chingada, tu cerebro dice, aguas, ahí no vamos a regresar, ¿sí? Entonces estás todo el tiempo buscando lo que hablábamos de la fabricación el otro día, ¿no? Haciendo estrategias para no volver a llegar ahí. Uh-huh. ¿Sí se entiende? Inconscientes a veces, ¿no? Claro, claro, acuérdense que el 93% de las veces elegimos desde la inconsciencia, desde lo que nuestro cerebro ya cableó que eso está mal, ¿no? O que está bien, Uh-huh. lo que sea. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que podemos ir a reinterpretar todo este pasado desde la visión del Espíritu Santo, o sea, desde la visión de la unidad, ya se abren otras posibilidades para mí ahorita. Uh-huh. Porque mi futuro, si vamos a regresar al pensamiento lineal para entenderlo, lo que estoy viviendo hoy es producto de mis pensamientos del pasado. Entonces, quiero asegurarme de alguna manera que mi futuro sea padre. ¿Qué estoy pensando hoy? ¿Y qué estoy pensando hoy de allá? Porque todo es una resonancia, todo va en la misma línea. Entonces nos va esta parte de muchas escuelas espirituales, donde te dices que el único, el tiempo que hay es ahorita, se refiere a eso. Porque en este momento tú puedes hacer la reinterpretación del pasado como a ti se te dé la gana. Y si sales de la polaridad en donde tú eres la víctima y ves que estás en ese patrón y lo integras y lo interpretas de otra manera, entonces ya tienes la posibilidad de que tu presente y tu futuro sean distintos. Claro. Ujú. Y lo que no nos gusta es esta incertidumbre. Entonces, como ya sé cómo es la cosa atrás, me voy a preparar en el presente para prever, para controlar, ¿sí? Para no estar en la incertidumbre. Cuando la incertidumbre, si tú la interpretas desde otro lugar, es el espacio de las infinitas posibilidades, dirían en Access, ¿no? Uh-huh. En donde no sé ni qué va a pasar, pero si yo estoy con una resonancia eh, más elevada, ¿no? Hablando de resonancia y de vibración, como habla Hawkins, pues lo que viene va a ser proporcional a donde estoy hoy. Y esto que habla del Espíritu Santo, Aida, cuando tiene excepción
que te lleva a una baja vibración o a la culpa o a la vergüenza o a esto. ¿Cómo es eso de mandarle al Espíritu Santo para que cambie la percepción? O sea, cómo es la propuesta? El curso de milagros, por ejemplo, los ejercicios del curso de milagros es, o sea, para empezar te tienes que dar cuenta que la interpretación que estás haciendo la estás haciendo desde el ego. Ya eso ya es bastante, ¿no? Después, literal, puedes, si la palabra te resuena y, y no hay ahí como mucho conflicto, literal puedes, entrego esto al Espíritu Santo, entrego esto a mi yo superior, entrego esto a la parte de mí que sí sabe, entrego esto a la conciencia superior, ¿sí? Es decir, es una parte como decir, desde la manera que estoy pensando no puedo resolver esto. Tengo que salir de este lugar en donde me enmarañé, porque es muy chistoso porque queremos solucionar las cosas desde el mismo contenido y resonancia de pensamiento que nos llevó ahí, ¿no? Entonces por eso dice que entrégalo, entrégalo, es decir, desde donde estoy ahorita, crearía lo mismo. Necesito salir, salir de este pensamiento dual y entregarlo a esta parte de mí que sí sabe qué hacer. O sea, literal es así, entregarlo. Y no entregarlo para no hacerme responsable, entregarlo desde el contenido de pensamientos que estoy haciendo. Esa misma pausa te lleva a elegir otra cosa. Aquí la culpa buena que habla Hawkins se refiere a la responsabilidad. Una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpabilidad. La responsabilidad es decir, pues sí, la cagué, ¿no? O sea, asumir que en ese momento, pues decidí no como yo quería, las cosas no salieron, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo pensar diferente de esto? Y la culpa te lleva a la victimización. Y como eso se proyecta, aquí dice algo muy interesante, vas a encontrar el enemigo. Cuando tú tienes culpa inconsciente, siempre estás esperando el castigo. Y cuando esperas el castigo, siempre aparece quien te hace el favor. ¿Sí me explicó? Entonces, otra cosa muy interesante del origen de las religiones, esta sensación de no ser digno de. Tú ya naciste pecador, tú ya naciste defectuoso y tienes que hacer cierto tipo de cosas para ganarte el cielo. Entonces, esta sensación de estar incompleto, de es la que ahí la culpa mueve al... Desde la culpa, entonces me da miedo que entonces no me quieras, me da miedo que no ser digno, me da miedo no ser aceptado. Entonces, de ahí se hace todo el cagadero. Desde no sentir y no, por eso dice, es importante olvidar quiénes creemos que somos y recordar quiénes somos realmente. O sea, no somos ni nuestro nombre, ni nuestro apellido, ni lo que tienes, ni lo que no tienes. Es recordar esta parte completa de tu ser que ya no necesita nada, que ahí está. Está ahí simplemente para ser reconocida, ser recordada. ¿Sí? Eli, dime. Hola, Aida, buenas noches a Hola. todos. Es que no sé cómo formular la pregunta, pero lo voy a hacer de la manera más sencilla, ¿no? Que puedo hacer. Oye, ¿de dónde, cómo, por qué nace la culpa en mí? O sea, ¿qué pasa que me hace en alguna ocasión sentirme culpable por algo? Eso. Esa sensación de no sentirte digno de. Y con la culpa pasa algo muy chistoso. O sea, em,
a pesar de que se siente de la chingada sentir culpa, prefiero eso a tomar responsabilidad. O sea, la culpa sale cuando no quiero asumir mi responsabilidad, Sí, ¿puede ser? sí. Y Ok. mejor me quedo en la culpa y me quedo, y si se fijan en la culpabilidad, pienso que esta parte del golpe de pecho y todo eso me lleva a una bondad que no me mueve del lugar. Y en donde sigo pensando que el otro también tuvo, o sea, empiezo a separar otra vez. Ok, y entonces, por ejemplo, si diría que estoy dejando de sentir culpa, quiere decir que me estoy colocando en la postura de hacerme responsable. Ujú. Buenísimo, entonces, muchas Sí, sí. gracias, Aida. Ok. Nada, ¿alguien más? Iraís, Hola, pues yo hola, quería hola. comentar que a lo mejor esta situación que dicen de la culpa y todo esto podría ser que viene ya desde nuestra infancia, desde cuando nos programan inconscientemente nuestros papás y la gente que nos educa, porque los bebés nacen felices y andan bien, pero poquito a poco nos van encaminando, dependiendo de cómo nos estén educando, a sentirnos mal por tocar algo, por estar indagando cosas nuevas, pues te están diciendo, no lo hagas, no lo veas, está mal. Entonces, desde chiquito te van como guardando esa programación que va quedando ahí y ya cuando somos adultos, pues inconscientemente lo traemos, ¿no? Claro, 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 esto es así. Tienes que hacer cosas buenas para sentir que vales, ¿no? Entonces te tienes que portar de una forma, tienes que dejar de hacer otras cosas para que papá y mamá te hagan así de bien, ¿no? Que muchas veces, por muy bien que lo quieras hacer, pues no te hacen el bien, ¿no? Así nunca recibes la palomita. Pero esto incluso, Iraíz, viene, o sea, sí, pero nosotros ya también traemos una carga sistémica bien importante. O sea, es que, o sea, nacemos, sí, mucho más inocentes, mucho más conectados, pero de pronto también ya traemos esta culpa ancestral del pecado original, por ejemplo, ¿no? Para quienes por generaciones han seguido esta religión católica. Ya naces defectuoso, ya cuando te bautizan ahí tienes el 2-3, ¿no? Y entonces de ahí tienes que hacer un chorro de cosas y portarte de determinada manera para pertenecer a la comunidad y que entonces seas valorado, seas visto. Entonces está muy cañón porque eso nos hace muy manipulables. La culpa tiene un componente bien chistoso porque sirve para que te manipulen, pero para que tú manipules a otro también. Entonces la culpa es el arma del ego. O sea, el ego sin culpa se muere de hambre, ¿no? Es como cuento de los indios, ¿no? Que a qué lobo le vas a dar de comer, pues entre menos le des culpa y ¿cómo le doy menos culpa al ego? Con los juicios. Si yo me doy cuenta de mis juicios y elijo por lo menos estar más atenta a dejar de juzgar, luego se va a hacer más flaco. Ya no va a ser como el que maneje el coche. Va a estar ahí y siempre va a estar ahí mientras estemos en este plano. Pero yo entonces ya puedo, es algo que ya no me controla, es algo que ya no, pero es muy interesante porque ni siquiera lo veo. Ni siquiera distingo qué pensamientos pienso que son míos. Esos pensamientos de culpabilidad, de victimización, híjole, no vaya a ser que pase esto y entonces tienes que... Todos esos pensamientos ni siquiera son nuestros. El chiste es que yo los confundo con mis propios pensamientos. Pienso que son míos. Ujú. Entonces, otra cosa importante que dicen en lo que llevamos de la lectura es que dar es recibir.
es lo mismo. Entonces, todo lo que yo estoy dando, y acuérdense que no dando de lo que yo te doy, todo lo que yo estoy pensando es recibir. Y ahí sí se pone cabrona la cosa, porque lo que yo estoy pensando de ti, lo estoy pensando de mí. El juicio que te estoy haciendo a ti, me lo estoy haciendo a mí. El ego me dice, no, 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 somos separados. Aquí lo que vamos a lograr con el pensamiento de unidad es por lo menos darme cuenta que siempre estoy escupiendo para arriba, ¿no? El juicio, lo que te estoy dando a ti, me lo estoy dando a mí. Qué fuerte, ¿no? Y no, es que no le digo nada, nada más lo pienso. Acuérdense que los pensamientos generan materia. Entonces, un pensamiento que yo digo, ay, es inofensivo y yo digo, ay, ojalá te vaya de la chingada. No es que esté mal o bien, nada más no sé si ese pensamiento y ese deseo que tienes para el otro lo quieras para ti. Eso es un pensamiento de unidad. El saber que no hay nada separado de ti y que el dar es recibir. Y que tú recibes, por ejemplo, la Cábala dice, cuando tú recibes, le estás entregando al otro esa satisfacción de dar. Entonces es un ciclo, ¿no? Que hablábamos en un momento del recibir, cuando yo le digo al otro, no, 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 no me des ni me... Le estoy quitando ese poder al otro. Entonces, ¿qué de lo que estoy pensando o haciendo o diciendo realmente quiero para mí? Por lo menos me voy a dar cuenta de cuánto me estoy lastimando a mí misma. El juicio que tengo del otro es hacia mí. ¿Quiere decir que vamos a vivir en la tierra de algodones y arcoíris? No. ¿Quiere decir que le voy a quitar la carga emocional a la toma de conciencia que estoy haciendo de tu pendejez, por ejemplo? ¿Sí? Yo me puedo dar cuenta de eso. Es información que escaneo y leo. Sí. La diferencia, acuérdense, y se los voy a volver a repetir, es la carga emocional que yo le pongo a esta toma de conciencia. Cuando yo digo, ah, pues este es pendejo, ok, ¿no? O este es malo, o este eligió, está bien. Ya te desenganchas de eso y entonces ya no regresa a ti. Todo lo que regresa a ti es por la carga emocional que tú le pones y todo lo que te crees que es cierto de tus propios pensamientos. Elisa, Hola, Ida. hola. Hola, Este, bebé. mírala, aquí está de oyente también. Ay, bebita. Oye, Ida, entonces, de la culpa, me regreso a la culpa porque no sé cómo juntar las piezas, pero entonces cuando yo me hago responsable de tal acción, no existe la culpa. No, O sea, no pueden ir juntas porque, no, o sea, si tú dices, yo hice esto, sí, ni siquiera tengo que decir por qué, ni, o sea, es más, ni decirlo, porque te estás haciendo responsable, o sea, sí, asumir, y entonces la culpa no hay. Y al mismo tiempo en una relación con el otro, le estás dando la misma libertad de hacerse responsable de lo que él mira, quiera. por lo general cuando tengas duda, la culpa tiene más que ver con el bla, bla, bla y la responsabilidad tiene que ver con un cambio de conducta. O sea, ni siquiera hay Una acción. palabras ni argumentos, ni es, sí, tal cosa, ¿no? Pero a la vez le es que ahí también entra el dar y el recibir de alguna forma, de que tú eh, te das la oportunidad de tomar la responsabilidad y das al otro, ¿no? Entonces recibes y das al mismo tiempo, es como la misma cosa, no sé,
Sí, 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 le das al otro la oportunidad de mandarte a la chingada si quiere, Sí, o de ¿no? hacer lo mismo y tú decidir, o sea, sí, 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 y tan tranquilos, o sea, sin ninguna expectativa ni ninguna carga, ni, o sea, es como más ligero y más limpio, como sí, más mm, simple de lo que es, y menos complicado. sí, y Pero aquí les doy otro tip. Cuando la rieguen en algo y quieran pedir una disculpa, entre comillas, sí, y expliquen por qué hicieron lo que hicieron, ya no sé. ya, ya no sirve. Si es que no hay argumento. Si yo me estoy justificando de la pendejada que hice y te explico por qué, Ya me quiero convencer yo no, y quieres convencer al al otro, otro. no piense que tú pensaste y dijiste, ¿sí? Sí, sí, Aquí es como limpia, o sea, es de verdad reconocer qué haces después, reparar. sí es que es reparable. El cambio de conducta puede ir al otro. Cuando yo digo reparar, cuando yo digo acción, cuando yo digo cambio de Ajá. conducta, tiene que ver contigo. Si incluye al otro, está muy bien. Ah, ok, perfecto, ¿Sí? sí. Sí, ¿Sí sí, se entendió? perfecto. Perfecto, sí, porque yo estoy pensando en un ejemplo donde yo dije, sí, asumo, lo hice, pero ni siquiera me equivoqué, ni, no, sí, punto. O sea, no hay más. Y, y siento que no le hice daño a nadie, o sea, yo, o sea, ¿cómo te, o sea, es sí y Y eso no lo sabemos, sí, ok. ¿no? Ujú. Cuando yo digo, oye, pero no le hice daño a nadie, Sí, es no, el no, ego diciéndote. ajá, sí, No, pero pero es que es como sí, o sea, es no como el sabemos. asentir, así es, así fue, Así, punto. Es punto. como un limpio, así es una cosa muy Sí, tajante. sí. Y por ejemplo, aquí tiene que ver con el respeto del no. ¿Cuánto puedo respetar el no que tú me dices y cuánto puedo respetar el no que yo siento? ¿Cuánto hago respetar mis nos y cuánto respeto tus nos? Ujú. ¿Sí se entiende? Sí, Eso sí, es empezar a tomar responsabilidad. increíble, ¿eh? Porque sí es una diferencia abismal en un movimiento súper sutil. Sí, Wow, gracias, Aida. gracias. ¿Alguien más? ¿Se entendió esto de como de la comparación que hacen del gaseoso, líquido y sólido del Espíritu Santo? O sea, es agua, ¿no? Vibrando a tiempos diferentes, lo que hace que se vuelva sólida, lo que hace que esté en estados diferentes, ¿sí? La explicación del Espíritu Santo de la Santísima Trinidad es eso. Es una misma fuerza, es una misma resonancia representada a diferentes velocidades, por decirlo así, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No es que sean diferentes, es que están representados de forma distinta o vibrando a velocidades diferentes. Entonces, esa es la misma agüita, pues. Sí está más claro así, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta, comentario? Yo, Aida, Dígame. creo que tal vez es mi resistencia, pero cuando dices, sí puedo, o sea, como en esta parte de que todo se regresa, ¿no? Hasta nuestros pensamientos, recibir como eso. Y decías, sí hago esta toma de conciencia de tu pendejez, dijiste. Una cosa es tomar conciencia de ella, pero ya no recibirla. Es ahí donde mi cerebro como que ya no lo entiende. Ajá, hazte cuenta, tú escaneas el ambiente y vas a tener información de todo tipo.
¿sí? El juicio que haces de eso es lo que te hace recibir la información. O sea, por ejemplo, si vas a hacer algún negocio, algún trato con alguien y tú recibes esta información, ¿no? Escaneas, ¿no? Y perfecto te llega, este güey es un aprovechado, ¿no? Porque la realidad es que hay gente así, ¿no? La diferencia está en qué haces con esa información. El paso uno es sin juicio de que el otro no debería de ser un cabrón, que el otro no debería de tú usar esa información para tú ponerte en un mejor lugar. Es decir, le dices, oye, pues esto iba padrísimo, pero ¿sabes qué? Yo creo que hoy estoy yo en otra cosa y pues te agradezco, bye. ¿Qué el ego qué haría con esa información? Puede hacer dos cosas. O taparse los ojos como vivimos en la tierra de no pasa nada y todos somos buenas personas. Caigo, hago el negocio contigo y me chingas. ¿Sí? Me lleva a la victimización. Otra opción es juzgar que lo que tú estás haciendo no lo deberías hacer. Mm. Entro en la carga emocional del juicio de decir es que, ¿y cómo es la gente de cabrona? ¿Y por qué si yo le dije? ¿Sí? Si te fijas, la diferencia es solamente el juicio de que el otro no debería de ser así. Y ahí sigue estando en mí como esa resistencia a que las cosas son como son, a que es un cabrón, por ejemplo. Ajá. Ajá. Y que tiene el derecho de elegir hacer con su vida lo que se le dé la gana y agarrar al pendejo que se deje, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Ya entendí, sí. Ok. ¿Sí me entiendes la diferencia? Sí, sí. Y en Cuando, el acto de responsabilizarme sería, lo veo y ya entonces me cuido, como decir, como dices desde el principio, no, gracias. Ahorita no. ajá, lo veo, ¿no? Pues qué interesante que este güey esté escogiendo este modo de vida, ¿no? ¿Quién sería yo para juzgar qué tiene que ser o qué no ser? Y me retiro. Ahí no le dejo impreso el juicio y la liga emocional de... y a la gente que le pasa eso, le vuelve a pasar. Ay, wow, me acabas de, sí, destapar el cerebro. Ujú. O cae porque no ve, porque todo el mundo son buenos y yo confío en la bondad del universo, o que queda con el juicio de que el otro es un cabrón y no debería de ser así, la gente... Eso es lo que tú entregas al Espíritu Santo y dices, entrego esto. ¿Sí? Espíritu Santo, por ejemplo, el curso de milagros dice, sana mi percepción. ¿Qué conciencia hay aquí que no he reconocido? ¿Y qué juicio puedo dejar ir aquí que me podría hacer ver esto con mucho más claridad? Y no es que tú vayas a dejar de ser cabrón, que sí, no tiene nada que ver con esto. Es que a mí nadie me va a chingar porque como yo solamente veo la bondad en las personas porque yo soy todo amor, y pregúntame a la gente que va así por la vida cómo le va. ¿Eh? Sí, Entonces, no es que yo estoy dando el, pues tú como tú quieras, o estoy dando el juicio y lo que yo voy a recibir es lo mismo. ¿Sí se claro. entendió? Sí, ¿Así más? muchísimo. Sí, muchas gracias, Aida. ¿Ok? ¿Alguien más? Elisa, ¿tu manita es de ahorita o de hace ratito? Ah, ok. Ok, ¿en dónde nos quedamos? Para ello el Espíritu Santo, ¿no? Es en la página 7.1. Ajá, sí, sí, sí. ¿Le podemos seguir desde ahí, porfa? ¿Sigo leyendo yo? Sí, sí, quieres, si no, no, ¿eh? Para ello, el Espíritu Santo te enseña mediante los opuestos. Ah, esto ya lo leímos, aunque no separados. Como nuestra mente vive en la dualidad, percibe lo que no es igual y lo interpreta como algo de lo cual hay que protegerse, y lo hace a través del miedo. El Espíritu Santo nos enseña que lo que parece diferente es igual, pero manifestado de una forma complementaria u opuesta.
Cuando somos capaces de percibir a nuestro opuesto como una parte de nosotros mismos, entonces la mente tiene la posibilidad de integrarse y así sanar. La sanación es el resultado de dejar de percibir algo separado para interpretarlo como perteneciente a uno mismo. Ya no hay lucha, ya no hay culpa, sino comprensión. Y es que nuestra mente siempre se está oponiendo a alguien o a algo. Un curso de milagros en el capítulo 5 nos da una enseñanza magistral acerca de cómo el Espíritu Santo interpreta la enseñanza bíblica de ofrecer la otra mejilla. Nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor. El ego es la creencia de que nosotros tenemos que ocuparnos de todos nuestros problemas y buscarle solución. Pero el Espíritu Santo se encargará de nuestra seguridad y bienestar si ponemos todo lo que nos preocupa en sus manos. No tienes que ser ni cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros toda angustia, pues Él cuida de ti. Esto no quiere decir que no tengas que ocuparte de ti mismo y de los tuyos, sino que dejes en sus manos las preocupaciones y las inquietudes que no te dejan estar en paz. Tú ya no quieres que todo sea como a ti te gustaría que fuera, simplemente sabes que hay alguien que sabe mejor que tú lo que es mejor para todos y por eso lo entregas. Así, si no te sientes feliz, en paz, dichoso, tranquilo ante cualquier situación, estos son los indicios de que has reaccionado sin amor y has buscado culpabilidad. Si esta culpabilidad bombardea tu mente consciente e inconsciente, puede mostrarse a tu conciencia como un dolor físico o enfermedad. El curso nos enseña a entregar la situación al Espíritu Santo y así aplicar la expiación. Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto que se cometió el error y entregárselo allí a la expiación en paz. En nuestro método de la bioneuroemoción, hacemos algo parecido. Acompañamos a nuestro consultante a la situación dolorosa con otra percepción, fruto de la comprensión de que nuestras mentes están interrelacionadas. De esta manera, al revivir la situación con otra mente, se reescribe la historia y la persona encuentra equilibrio emocional y paz interior. En un contexto de curación, del cual trata en esencia este libro, encontramos en el Manual para el Maestro instrucciones de Jesús acerca de cómo el maestro se debe presentar ante un hermano que cree estar enfermo o se siente como tal. Los maestros de Dios acuden a estos pacientes representando una alternativa que ellos habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, viven como una bendición, no para curar a los enfermos, sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan, no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que sencillamente dan lo que se les ha dado. Y le recuerdan que él, su hermano enfermo, no se hizo a sí mismo y que, por consiguiente, aún es tal como Dios lo creó. Okay. Esto es bien importante porque la mirada que tú le das al otro, siguiendo el ejemplo de que ponía Liz, esa visión del no juicio es lo que puede sanar al otro. Cuando tú no juzgas al otro, y aquí hablábamos de que nadie puede curar a nadie, nadie puede enseñar a nadie, simplemente puedes dar otra percepción, otra interpretación y otra posibilidad. Si el otro le elige, está muy bien, y si no, también. ¿Sí se entiende esto? Ok. Pues, no entendí, o sea, tú le puedes dar la propuesta de otra visión, otra percepción, y si él elige diferente está bien, o sea, pero ¿por qué le darías como la opinión de otra percepción? No, en caso de que alguien te lo pida. O sea, aquí estamos hablando de estos maestros que van a curar a alguien, ¿no? Y dices que realmente ni son mis manos, ni son mis palabras.
Es esta resonancia que te recuerda a ti que tú eres lo mismo que yo y que esta posibilidad de estar bien existe. La puedes tomar o no, ¿no? Ujú. Y esto de las prácticas que hacen en la bioneuroemoción, es como darle la vuelta, Aida, a tu pensamiento. Ajá, era lo que estábamos hablando hace ratito, que tú vas, por ejemplo, a un momento doloroso y lo reinterpretas, ¿sí? Si esto no te pasó y yo lo elegí para algo, ¿qué visión nueva puedo tener de esto que me lleve a una comprensión diferente de lo que pasó? En esa comprensión diferente de lo que pasó, se hace una interpretación distinta. Lo que hablábamos del pasado, ¿no? Tú puedes ir allá y hacer una interpretación totalmente diferente, sin negar lo que pasó, sin decir, ay, mi papito era lo máximo, mi mamita, wow. No, no es pensamiento rosa, lo interpretas desde ti, ¿sí? Y entonces, pues quien diga que no puedes cambiar el pasado, no sabe del poder de la percepción ni del Espíritu Santo, ¿no? Puedes cambiar tu interpretación del pasado y al cambiarla te conviertes en otra persona porque ya no tienes esa carga. Ya no dices, es que con lo que yo viví, con lo que yo pasé, pues con razón soy así, ¿sí? Esto explica lo que hablábamos del tiempo. Vas allá, interpretas diferente, desde una visión distinta de ti, y entonces lo que traes a la hora es muy distinto. Acuérdense que la culpa o la tiene el otro o la tengo yo. Entonces, todo lo que seguimos culpando a las personas del pasado de lo que fue como fue, pues es lo que nos atora a nosotros siempre. A ver, vamos a acabar de leer. Ahorita voy contigo, Eli. ¿Contesté, Maps? Sí, Aida, gracias. Ok. El ego utiliza la Sigo con la... culpabilidad. Ya nada más, si quieren, leo yo este último párrafo. Y el ego utiliza la culpabilidad para dominar tu voluntad. De esta manera pierdes tu libertad, porque haces aquello que los demás esperan que hagas. Este peso aplasta tu mente y no te permite ser tú mismo. Te hace perder la coherencia emocional y empiezas a vivir una vida que no es la tuya. Ahora ya estás en manos de la pérdida. Ahora que ya estás en manos de la pérdida de la paz y de la inestabilidad emocional, tu mente te dice una cosa, sientes otra y no haces tu voluntad. Esto de la coherencia o de la congruencia, únicamente puedes ser feliz si eres congruente. Si lo que piensas, lo que dices, lo que haces está alineado. Muchas veces piensen cuántas veces piensan una cosa, dicen otra y hacen otra. Eso es un shock. Y tiene que ver con el respeto del no del otro, el respeto, mi propio respeto de mis nos. Eh, entonces, esto es muy importante que nos lo pudiéramos llevar como ejercicio. Simplemente observar, sin querer cambiar nada en este momento, observar el nivel de congruencia que estoy teniendo en este momento, paso por paso. En este momento, ¿qué estoy pensando? ¿Concuerda con lo que estoy diciendo? ¿Concuerda con lo que estoy haciendo? Y me voy a dar cuenta que en la mayoría de los casos no es así. Entonces, por eso estoy enfermo, por eso me duele todo, por eso tengo ansiedad, por eso... Ujú. Entonces, Eli, dime. Gracias, Aida. Hace un momentito se leyó
Tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error y entregárselo allí a la expiación en paz. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo haces qué? O sea, ahí tu mente está buscando ¿Cómo el que lo tienes que entrego? saber cuál fue el momento del origen, ¿sabes cuál es? El que venga a tu mente. Y si en ese momento no viene ninguno, puedes decir, y donde, sí, por ejemplo, en un aclarador es en cualquier tiempo, dimensión, espacio, donde chingado sea. O sea, no tenemos que saber la información exacta, porque esto es producto de la mente lineal, ¿sí? ¿A dónde voy? A lo mejor en ese momento te acuerdas que de algo. Ah, pues es aquí. Y si Ujú. no es aquí, ahora sí que un, dos, tres por mí, por todos mis compañeros, ¿sí? No te atores en el cómo lo vas a hacer. Tu cuerpo lo sabe hacer. Simplemente hazlo con la intención de entregar esto, de percibirlo diferente. Ajá, sí, el punto era como saber cómo lo entrego, ¿no? Y yo pensaba dejando de hacer juicios, ¿no? Esa es la manera de entregarlo, de quedarme en paz, dejando de hacer juicios, es decir, Esa es tu parte y entregarlo, háganlo así, tal cual. Entrego esto, entrego esta resistencia, entrego esta dificultad que estoy teniendo y empiezo a darme cuenta que puedo percibir otra cosa. Pero mientras yo esté juzgando, es como, pues ahí la toma de conciencia que te puede llegar, pues está bloqueada por toda la bola de juicios que tienes ahí de esto, ¿no? Entrega los juicios, literal, a ver cómo te va. ujú, ¿Va? Maps. sí, sí, gracias. Es un poco lo que ya habíamos visto, es como la rendición también, ¿no? Es como que estoy en un lugar que no me gusta, no lo entiendo, a veces no lo entiendes, y es como rendirte y confiar, ¿no? Es una rendición y una confianza en que hay algo superior que sabe, sabe mejor que tú, ¿no? Sí. Y sabes qué, Maps, esto tiene que ver, y se los repito tanto porque esto es una clave importante. Eh, si un juicio, si se van a concentrar en quitar un juicio, que sea el de que esto no debería estar pasando. Se van a ahorrar un chorro de camino ahí. La rendición es decirle sí a lo que es, sí a lo que fue, como fue, y a lo que es, como es. Eso no quiere decir resignación, quiere decir que le quitó el juicio de que esto no debería de estar pasando. Con que quiten ese juicio, se abre todo. Rosa Laura, Sí. ¿Sí me oyes? sí. Ah, bueno. Sí, yo lo que digo también, bueno, a mí me ha pasado que nosotros no establecemos o no nos enseñaron a establecer una relación con el Espíritu Santo. Y entonces por eso de repente nos dicen, bueno, ponlo en manos del Espíritu Santo y dices, bueno, pero si ni siquiera nos conocemos, ¿no? O sea, desgraciadamente no hemos establecido ese vínculo. Entonces yo aprendí que hablándole sin tapujos, o sea, le empiezas a contar, mira, me pasa esto, esto y esto y esto, pero completo, se lo tienes que decir, no nada de que tú ya sabes lo que necesito, nada, nada, o sea, se le dice la historia completa y se la pones de verdad en sus manos, o sea, pero establece esa relación, porque si no cuesta trabajo, A piensas que ver, lo vas a dejar en la nube. ajá, y esto es bien importante porque una relación habla eh, de la unión de dos puntos, ¿sí? Ujú. Y acuérdense que el Espíritu Santo no es ajeno a mí. Es reconocer
que no tengo una relación completa conmigo mismo, Claro. ¿sí? Y entonces aquí como dice, no te gusta la palabra Espíritu Santo, yo superior, conciencia superior, lo que a ti te resuene. Y si a Laura le tiene que platicar toda la historia, si a ella le funciona, está bien. Vayan haciendo y diseñando sus propias formas, sus propias maneras. Eh, no sé, a mí en lo personal, me suena que si me quedo repitiéndome a mí misma toda como es la historia, me quedo un poco como como en estar ahí todavía, ¿no? O sea, como que una vez que sacas de la historia lo que es, que casi siempre es culpabilidad, juicio, vergüenza, ¿no? Y entregas eso, pero pruébenlo cada quien como o le platican toda la historia o Y sacan los, de y los ahí, sueltas. lo sueltas. ¿A dónde lo Claro. suelto? A esta parte de mí que ya sabe, ¿sí? Ujú. Pero el reconocer que no estoy fomentando o construyendo una relación con algo que esté externo a mí. Eso es súper importante. Sí, claro, no está externo, está dentro de ti. De hecho, tú, o sea, este mundo, todo lo que tú ves es lo que tú estás, ahora sí que lo que tú percibes y tú lo estás creando, no hay más. Ujú. Sí, Muchas gracias. no, gracias a En- ti. Entonces, me puedo llevar de tarea algo así como Dale. bien fácil, que sería como observar qué tan alineado estoy lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo. Ujú. Eso podría ser como una práctica muy concreta, muy padre, y practiquen entregar, ya sea, como dice Rosa Laura, platicar la historia completa, llegar como a estas 3 puntos y entregar eso. ¿Y qué más nos podemos llevar de... Es que lo de la congruencia es todo, porque tiene que ver con todo lo que hablamos, ¿no? Y si por ahí traen una historia torada de terror del pasado, pues así como ejercicio nada más, ¿cómo podría interpretar esto que me sea más útil hoy? ¿Qué lado de la polaridad no estoy viendo, qué estoy proyectando, que si no proyectara podría integrar esto? Es ese tipo de preguntas que me llevan a reinterpretar el pasado de una forma muy distinta. ¿Para qué? Para tener libertad. ¿Va que va? ¿Les late o no? Bueno, entonces nada más para hacer Súper. consenso, nos quedamos, vamos a empezar página 75 de la edición nueva, La dinámica del ego. ¿Va? Va. Muy bien. Bueno, pues les mando muchos besos, abrazos. Gracias, Aida. También Gracias, nosotros a Aida. todos. Gracias, Aida. Besos. Besos a Bye, besos a todos. todos. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Gracias.